comprar las pastas, porque resulta que alguien dijo de pollo guisado, esa es la que va a mandar a hacer comprar la pasta, que yo soy pobre. ¿De quién puedo hablar? Porque ¿De qué eso estamos yo hablando? nunca vi. Y buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Señores, esta vez nos encontramos en Cerro Puerco, en la comarca Nové Buglé, específicamente en la comunidad de La Primavera. Nos unimos al proyecto Sami Quevedo. Sami Quevedo es un proyecto, está integrado por un grupo de voluntarios que llevan felicidad a miles y cientos de niños de la comarca Nové Buglé. En esta ocasión vemos muchas donaciones de parte de muchas organizaciones que apoyan este proyecto. En las donaciones había ropa, juguete, regalos, piñatas, y se notó que los niños estaban muy felices. Y eso es lo que se busca, que los niños vivan una Navidad como nunca lo habían vivido antes. Así que vemos carros, vemos muñecas, vemos juguetes de distinto tipo, de distinto tamaño también. Y como no podía faltar, señores, también tenemos pinta carita. Vean a esos niños contentos con la carita pintada de distintos animales, de distintas cosas. Se puede apreciar también mucha felicidad, que es lo que busca el proyecto Sami Quevedo. Llevarle felicidad a los niños, que es lo más importante en esta Navidad. En muchos lugares de la comarca, es decir, en la gran cantidad de lugares de la comarca Nové Buglé, es difícil llegar hasta estos lugares y traerle felicidad a los niños, por lo que ellos no conocen ciertas cosas, no saben jugar siquiera no conocen el juguete. Así que es difícil imaginar que los niños de la comarca pasen por esta situación. Sin embargo, el proyecto Sami Quevedo busca llevarle un granito de arena, lo que pueden darle felicidad a los niños. También, señores, también había piñata. Vean la cara de las niñas que estaban asustadas porque no sabían que era una piñata. Pero es hermoso que conozcan más sobre el tema de las fiestas y demás. Y como no podía faltar, señores, también tenemos concursos didácticos. En el proyecto Sami Quevedo no puede faltar. Y tenemos aquí a las 3 competidoras. Van a competir por un premio para sus hijos. Inició y foul, no sirve. Vamos a reiniciarlo porque no sirve. Vamos a empezar. Gente, preparadas, están listas. Vamos a arrancar sin pena, sin nada, sin gloria, sin miedo al éxito. Empieza el concurso. Se nota un poco nerviosa las competidoras. La de morada, la de rosada y la otra de rosada más clara. Y empieza la de morada con todo y arranca y se va a llevar la de morada y ganó la de morada. Y estuvo peleado el encuentro entre la de morada y la de rosada. No sé cómo se llaman las damas, pero estuvo difícil la pelea. A continuación, gente, también tenemos baile de parte de los integrantes del grupo Sami Quevedo. A ver qué sucede aquí. En breve inicia el concurso de baile de parte de los integrantes del grupo Sami Quevedo. Inicia el baile y va a la cámara rápida.
Y también había diversión para los adultos. Aquí vemos a las madres queriendo ganar un premio de parte del proyecto Sammy Quevedo. Estuvo muy difícil la situación, la competición, porque las tres candidatas estuvieron muy bien. Aquí vemos que el jurado no sabe qué decidir, porque de verdad estuvo muy reñido la competición. Así que vamos a esperar al jurado a ver qué decide, qué decisión, sea la de Nahua morada otra vez, puede que se lleve el otro premio, o la del rojo vino, o la de rosado, no sé qué color es, pero vamos a esperar qué dice el jurado para la premiación. Dicen que no, dicen que sí por acá, otros dicen que no, otros dicen que sí, y la ganadora es... Hay un empate, señores, hay un empate. Vamos a desempatar esta situación. Vamos a ver qué sucede entre la de morado, rojo vino, y la de rosado. Vuelve. Y es un triple empate, yo pensé que eran dos. Y empieza el baile. Y ahora sí, gente, la decisión final del jurado, que es el público. ¿Qué dice el público? Vamos a esperar el resultado. ¿Qué dice el público? La de morado dicen que no. La de rojo vino dicen que no. Y la ganadora es la de morado. Creo que fue la que ganó. Y también, gente, los hombres, no podía faltar el de los varones. Vemos la contundencia con la que ganó el de amarillo. Felicidades a este campeón. Hay talento en la comarca, gente. Hay talento en la comarca. Solo hay que explotarlo, que es lo difícil. Y felicidades a la gente que ganaron. Y también yo estuve participando, gente. Yo estuve participando en el baile. Ahí veo la coordinación con la que me muevo. Mucho movimiento de parte de Ores Abrigode. Mucha flexibilidad de parte de Ores Abrigode. Mentira, gente. La verdad es que yo no sé bailar y estaba ahí demostrando mis talentos de baile. Poco conocimiento en el baile, así que era obvio que iba a perder. Vamos a esperar el resultado final, a ver qué sucede. Gente, lastimosamente no me pude llevar la premiación ese día. Gente, agradecerle también al proyecto Sammy Quevedo por la invitación y a todas las personas que apoyaron a este grupo para llevar a cabo esta actividad. Gente, sin más que decirles, nos vemos hasta la próxima.